Muy buenas tardes. Quería comentar que hay un tema que cada vez se discute más, es el valor de los cambios en el clima y también los impactos que hay en el medio ambiente. Hace unos 15 años comenzó a haber una idea que comenzó a circular en muchos lugares de tratar de entender de que hay una sola salud y no había una salud de los animales y una salud de los seres humanos. De tal manera que eso hacía de que no se entendiera bien los procesos, es decir, los procesos de salud animal y los procesos de salud humana eran parte de lo mismo. Nosotros en el Instituto de Medicina Tropical hace unos 15 años iniciamos la relación con la Facultad de Medicina Veterinaria para que ellos tuvieran una capacidad de tener esta mirada para poder fortalecer discusión también con la Facultad de Medicina en el sentido de qué importante era esto. La otra cosa que es importante es cómo el medio ambiente puede ir cambiando y cómo esto comienza a afectar a la población humana, ¿no? La población humana se va exponiendo a nuevos ambientes que están siendo cambiados todo el tiempo, es decir, los cambios que uno prende, mirar televisión de lo que ocurre en el Perú, en Bolivia, en Brasil o en Australia o donde sea, es un cambio importante. Y esta es una población que es técnicamente, entre comillas, virgen a ese ambiente. Y por otro lado existen pues cientos de agentes etiológicos infecciosos que producen enfermedades, digamos, zoonosis, o sea, aparecen episodias o enfermedades que se transmiten entre solamente animales. Sin embargo, aparecen los vectores y los vectores transmiten esto que inicialmente está reservado para algunos animales, comienza a circular hacia otra población. Y esta es una de las primeras cosas que yo creo que es importantes. Y entonces estos cambios hacen de que hay una población susceptible, un cambio que puede producir epidemias o brotes y aumenta un potencial patógeno en transmisión. Esto que parece ser teórico es real. Es decir, cuando uno mira lo que pasa en el África con el ébola o lo que pasa entre nosotros con el dengue, es una condición que precisamente se calca sobre estos conceptos, es decir, los conceptos de cómo estos cambios climáticos favorecen y cómo los cambios que se hacen en el medio ambiente también. Por ejemplo, en malaria, en la Amazonía casi nunca había falciparum, hasta el año 95, menos del 2% de la malaria era por falciparum. Sin embargo, el año 97 aumenta 50 veces más en un solo momento, es decir, los cambios ocurren de manera importante. Sin embargo, las personas seguían, teniendo más habilidad para hacer diagnóstico, más mortalidad, pero había un tema que era claro. Y entonces lo que ocurría es que había entrado un nuevo vector a vivir en un ambiente que estaba de nuevo contaminado o había cambiado y que le era totalmente favorable a esta situación. Y actualmente Loreto sigue representando más del 95% de casos de malaria por Anopheles darlingii, Plasmodium falciparum. Cuando uno quiere mirar, y le pido disculpas porque algunos diapositivos están en inglés, cuando uno quiere mirar qué enfermedades están siendo impactadas entre nuestro país, en general en América, los arbovirus han comenzado a tener una situación notable. Por ejemplo, en América Latina hay casi 2 millones de dengue por año, es decir, es una situación notable. Estos cambios que comienzan a ocurrir en el medio ambiente hacen de que esos vectores comiencen a tener un tiempo de incubación para desarrollarse muy corto y por lo tanto la vida diseminando, picando, es mucho mayor, pero además comienza a haber un incremento geográfico importante
y comienza a haber intercambio con otros vectores. Y esta es una condición de nuevo para nosotros notable, que comienza a afectar, y finalmente los arbovirus comienzan a adaptarse a estos nuevos vectores. Por supuesto que muchas veces las lluvias favorecen el desarrollo de estas larvas, y entonces tenemos que estos arbovirus requieren habitualmente un huésped, y un huésped en este caso es un pájaro, y tenemos un vector. De tal manera que de nuevo comienza a aparecer la relación entre los animales y los seres humanos para esto. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el problema de que en nuestra región el Aedes existe de manera importante y transmite 4 enfermedades. Y esto, que es una diapositiva clásica en el cual se señalaba la diferencia de los Aedes en menos de 80 años, cómo ha ido afectando esa situación. Esto parecería solamente una cuestión geográfica, pero no es una cosa geográfica porque los casos son extensos y además uno puede predecir dónde es que va a haber, por ejemplo, alguna enfermedad de estas 4 que hemos dicho, y entonces eso es lo que ocurre en todo el cinturón de África y ocurre en la América Latina, que incluye al Perú, pero que también incluye Estados Unidos, por ejemplo, como ha pasado recientemente hasta con el Zika. Cuando uno habla del Albopictus, que es otro mosquito, y fíjense cómo cambia, en África hay mucho menos, en Brasil existen algunas zonas importantes, pero en el Perú casi no tenemos Albopictus. Por lo tanto, alguna enfermedad transmitida de manera importante con Albopictus. Sin embargo, fíjense lo que pasa en la zona de Florida y todo el sur de Estados Unidos. O sea, potencialmente donde va a haber problemas, el Albopictus es el que transmite más fácilmente el chikungunya. Y el Albopictus, sorprendentemente, en Europa tiene todas estas zonas. Por supuesto, llegó una persona de la India y apareció chikungunya en Italia, más de 400 casos. Entonces, realmente la opción de que estos cambios climáticos no solamente son cambios climáticos, sino detrás de ellos hay un cambio ambiental que puede ser muy notable y que nosotros no nos estamos dando cuenta, no tenemos relaciones ni vínculos con las personas y no entendemos todos los procesos que hay con los seres biológicos. Y esto yo creo que es importante para nosotros. En el Perú, cuando apareció el cólera, entendimos bien cómo las algas marinas eran el gran reservorio de las formas durmientes del Vibrio cólera. Pero felizmente en el Caribe no existen esas algas, y cuando ha habido en Haití cólera no se ha diseminado porque no hay esas algas allá. Entonces, una cosa que parece tan simple, uno tiene que poder mirar esta relación de ambiente, que yo creo que es importante. Un poco chikungunya es una enfermedad que produce una tasa de ataque de más de 60%. En otros casos debe recordarse que estas enfermedades por arbovirus o adenovirus tienen artritis o formas hemorrágicas o formas encefálicas. O sea, yo creo que es notable mirar que el daño que producen al ser humano es importante. El Zika comienza a ser una condición totalmente nueva en la historia de la humanidad. A pesar de que el Zika ya se había reconocido temprano, habían aparecido brotes en África y después de África aparecieron brotes en África y después se fueron extendiendo y se extienden a diversas zonas y comienza a saltar a otros lugares y finalmente termina yendo a la Polinesia Francesa y termina en Brasil. Por supuesto, ahora ha habido muchos lugares de Malasia e incluso ha comenzado a reconocerse también que hay casos importantes en la India, y entonces comienza a haber un impacto notable de esta enfermedad, que es una enfermedad que también, de nuevo, ¿por qué está pasando esto? Porque hay un acúmulo de condiciones ambientales que no terminamos de reconocer, y por eso es que estas enfermedades se extienden. En este caso, estos son los casos que había en la zona francesa, estos son los casos, que habían sido sospechosos, y estos son los casos confirmados, porque no tenían mucho laboratorio. Lo que era importante es que se
Estos brotes comienzan a surgir, digamos, después de tener dengue, después tienen chikungunya y después tienen esto, y entonces al final comienzan a aparecer lesiones neurológicas que las vamos a mirar. Ellos mismos retrospectivamente reconocen que después de este síndrome comienzan a tener casos de Guillain-Barré. O sea, aparece una epidemia y viene la epidemia y después aparecen casos de... Sin embargo, eso lo miraron después que los brasileros habían reconocido que ellos esperaban, ellos tenían también el caso de Zika, pero comenzaron a tener condiciones acá importantes. Esto era lo que ellos esperaban por cada año, y esto es lo que pasó solamente en un tiempo muy limitado, es decir, lo que ellos esperarían se duplicó muchísimas veces, de tal manera que el número de casos esperado saltó a un número notablemente importante. Pero además del Guillain-Barré, comienza a ver que las personas se lesionan a sus hijos cuando están embarazadas. Y lo tercero que se aprende es que estas personas, 3/4 partes de ellas no tuvieron síntomas, es decir, adquirieron el virus, no les pasó nada, pero el bebé fue dañado. Y como efecto de eso comienza a reconocerse la microcefalia de esta condición de manera importante. Sorprendentemente, en África y en otros países anteriormente no se había reportado, y no sabemos si es porque es un subtipo diferente. En realidad el virus vino digamos, de la zona la zona francesa, etcétera. Y entonces lo que es importante es que en algunos países o dejaron de vigilar o no vigilaron y no se dieron cuenta de la asociación con esta condición. Pero la otra cosa que es notable, que además de esta infección perinatal o intrauterina, aparece por primera vez una enfermedad que, siendo iniciada por transmisión de mosquitos, se vuelve una enfermedad de transmisión sexual. Entonces comienza a reconocerse que una persona que hace 2 meses tuvo un cuadro clínico, etcétera, transmitió a su pareja y su pareja no salió de una zona endémica, de tal manera que ahora el impacto de esta condición aparece como una cosa absolutamente novedosa. No existe ninguna enfermedad de este perfil. O sea, en el sentido de que una enfermedad que se inicia por picadura de mosquitos termina siendo una enfermedad de transmisión sexual. Una cosa notable, y por eso yo creo que vale la pena mirar. Muy bien. Sin embargo, una de las cosas que a nosotros nos preocupaba y que sabíamos que existía pues con cierta frecuencia leptospirosis, Brasil había sido reconocida en algunas áreas de Sao Paulo, y en las playas de Río de Janeiro se reconocía esta condición, una enfermedad producida por espiroquetas, pero lo que es importante que es una zoonosis. La mayoría de los mamíferos son susceptibles, pero el gran reservorio son habitualmente los roedores. Entonces los roedores son grandes eliminadores de leptospira, y entonces los pacientes ya clásicos debutan con estos daños oculares, con unas ictericias importantes, que pueden llevarlos a esta condición, a una lesión pulmonar severa, y fallecer de esto cuando los pacientes hacen las formas graves de leptospira. Cuando con el doctor Joe Vinés estudió la zona de Loreto, tratando de mirar dónde pasaba, la primera conclusión que yo creo que es importante es que la leptospirosis es la segunda causa de fiebre en la Amazonía. O sea, de fiebre que podemos conocer. O sea, a través de los años se ha podido verificar claramente de que cuando uno estudia fiebre y no es malaria, leptospirosis aparece como un elemento importante. Leptospirosis tiene una buena parte de enfermedad que se autolimita. Por supuesto que siempre uno pensaba que era una cosa externa, de una zona de las zonas rurales. Entonces se estudió las aguas de varios sitios, y inicialmente nosotros habíamos discutido, considerábamos que era de las zonas más rurales, más pobres, etcétera. Sorprendentemente, cerca a las casas, en Iquitos, estos bordes estaban llenos de leptospira.
Y lo que quedaba después de las lluvias, estos márgenes, si le pusiéramos una pintura fosforescente, todos estos márgenes estaban llenos de leptospiras. De tal manera que la cuestión ambiental tenía que ver con esto, es decir, mientras que en las áreas rurales la tasa era mucho menor, en estas zonas donde las ratas estaban de manera importante, entonces tenían esta situación de que el cambio ambiental aumentaba de manera inusitada la presencia de leptospirosis en la zona de Iquitos, así como en otras ciudades medianas de la Amazonía. Y entonces cuando hicimos la carga de leptospiremia en la sangre, realmente los pacientes que estaban graves y que estaban lesionándose o muriéndose de lesión pulmonar eran porque tenían una carga inusitadamente elevada. Y eso tenía que ver con la exposición, la gente camina sin zapatos, están jugando pelota ahí, ninguno de ellos tiene zapatos ni zapatillas, etcétera, y la gente cerca a los riachuelos pasa lo mismo, entonces era muy fácil adquirir la condición. Asimismo, leptospirosis comienza a reconocerse que cualquier inundación, sea una lluvia, un huracán, etcétera, la primera enfermedad que va a aparecer es leptospirosis. Y en Lima no fue una excepción. Cuando ha venido las inundaciones de hace 1 año y medio, se hizo la advertencia que claramente hay que buscar leptospirosis y se encontró leptospirosis. O sea, claramente esta es una condición relacionada a los cambios de medio ambiente que producen contaminación, un desarrollo enorme de ratas y la eliminación de estos animales de manera importante. Déjenme dedicar un par de minutos a una enfermedad que el único país de América que reporta casos de peste o plaga en las Américas es el Perú. Desde hace 70 años el Perú no deja de reportar más, desde que los chinos vinieron, entraron por Lima, etcétera. Pero fíjense lo que ocurre. Esto básicamente es Cajamarca, Piura y Lambayeque, especialmente la zona que está entre Cajamarca y la zona serrana de Piura, pero estos son los números de casos. Estos son los números de casos que aparecen, pero fíjense cómo viene un número de casos, aquí aparece un niño y boom, 403. Durante los años de 0 a 30, aparece un niño, casi 1.200 casos. Entonces, esto aparentemente no tendría importancia. Si el Perú comienza a ser reconocido que las ratas que están cerca a los aeropuertos, a los puertos, tienen la posibilidad de llevar, digamos, pulgas con ratas contaminadas, eso quiere decir que tienen que cerrar los puertos peruanos o una buena parte, que nadie va a poder sacar ni el azúcar ni nada por ahí porque está prohibido. Bueno, este es el impacto de peste, o sea, peste, felizmente en el Perú fundamentalmente la peste ha sido bubónica, sin embargo ha habido casos importantes de peste pulmonar que incluso le ha costado la vida a un estudiante de medicina, es decir, uno se adquiere la enfermedad y está transmitiendo al toser hacia otras personas, y aún en las primeras 48 horas de antibióticos uno contamina. Tres personas, 2 residentes y un estudiante de medicina se expusieron a una persona en Trujillo y lamentablemente el estudiante de medicina falleció y los 2 residentes terminados en cuidados intensivos. De tal manera que, de nuevo, esto que es claramente un cambio que tiene que ver con el cambio ecológico que ocurre en esas zonas después de un fenómeno del Niño y comienza a inundarse en esa zona, comienza a ser un tema importante. Bueno, anthrax sucede, digamos, cosas parecidas cuando hay regiones en las cuales comienza a contaminar, si no hay vacunas para sus ganados, entonces comienza a haber este tipo de lesiones y comienza a aparecer estos casos de anthrax. En bartonelosis también ha existido claramente historia de cómo uno puede reconocer cuándo puede haber brotes de Bartonella, y ya Ciro Maguiña ha hecho varias contribuciones a esto, pero lo que es más importante es que esta enfermedad puede de nuevo adelantarse mirando la temperatura del mar. Entonces, si en las montañas o en los valles interandinos hay un alto grado de contaminación y hay un alto grado de vectores, entonces va a haber Bartonella sí o sí de todas maneras.
Déjeme terminar con el asunto de fiebre amarilla. Fiebre amarilla en realidad es una enfermedad en la cual también el Perú es un país que siempre reporta los casos en toda América Latina, no muchos, pero los reporta reconocidamente. Y lo que es importante de nuevo el Aedes es el vector en las zonas urbanas, pero no hay fiebre amarilla urbana en los últimos 90 años en las Américas. Acá no hay, hay Aedes, acá no hay monos involucrados, y entonces los brotes se diseminan así. Pero normalmente en las Américas es una enfermedad selvática y por lo tanto tiene que ver con monos y mosquitos. Y los monos comienzan a morir y hay unas episodias importantes y entonces estos mosquitos normalmente pican a estos reservorios y el ser humano se afecta porque ahí hay un ciclo entre los monos y los mosquitos, pero al entrar personas a trabajar, etcétera, comienzan a diseminarse y comienzan a adquirir. Este es un poco lo que pasa en una forma urbana, como pasa en el África, y esta es la forma selvática como ocurre entre nosotros. O sea, el Hemagogus es un mosquito, pero lo que es importante es que los monos son el gran reservorio. El Perú, por ejemplo, tiene este número de casos. Como ven, todos los años tenemos casos, a pesar de que se ha hecho más vacunaciones importantes, tenemos esta situación. Pero fíjense lo que pasa en Brasil. Yo quiero mencionarles que Brasil más o menos produce 20 millones de dosis de vacunas por año y le ponen primero a toda su población. Y el resto lo vende a América Latina, porque solamente hay 3 sitios en el mundo que producen esta vacuna. Entonces comienza a aparecer fiebre amarilla como un tema que se conocía que Brasil de vez en cuando comienza a tener casos, pero sorprendentemente el año 2016-17 comienzan a reconocerse y para la fecha actual ellos tienen más de 3.300 casos, de los cuales han fallecido 30 y tantos %. O sea, los brasileños son los expertos en fiebre amarilla, son los expertos en poner vacunas durante todo el tiempo. Sin embargo, no cubrieron una zona que, entre comillas, no era endémica, o sospechaban que no era endémica, o históricamente no era endémica, lo cual era cierto. Pero resulta que hubo un cambio en esa zona, un cambio que comenzó a afectar de manera notable a los monos, y inicialmente no se percataron y después se dieron cuenta de que era una epizotia. Y el efecto es que Brasil tiene un problema grave para eso, que realmente fue un cambio que ocurre por el cambio de toda esta zona de deforestación y todos estos efectos que muchas veces la gente lo lee en los periódicos y no considera los cambios que se están produciendo en una región. Entonces el efecto que ha pasado es que estamos hablando de las cifras oficiales, no sabemos cuántos de estas personas, adicionalmente a estas personas, existen. De todas maneras, era una situación, yo diría que sirvió como una enseñanza notable. Y es notable por 2 otras consideraciones. 2 personas de Chile, turistas, van a pasar unos días interesantes a Brasil, unas playas bonitas, etcétera, y 2 semanas después han fallecido en Santiago de Chile por fiebre amarilla. Una persona de Buenos Aires también pasa lo mismo, se va a Brasil, unos días de vacaciones, no consulta dónde ir, no había una buena información, entre comillas, 2 semanas después en Buenos Aires fallece de fiebre amarilla. Y lo que ha pasado es que muchas veces el viajero con la globalización, hoy día ustedes agarran un periodo que hay 25 avisos de a dónde ir, etcétera, etcétera, y la gente no se percata de que estos cambios que están ocurriendo no solamente en la población humana, sino en la población animal, etcétera, nos comienza a afectar de manera notable. Y entonces fiebre amarilla. Pero el segundo problema que hay internacional es que ahora no hay suficiente vacuna en el mundo. Y ahora el Perú no puede vacunar a todos los peruanos, tiene que vacunar solamente a las regiones y a las personas de riesgo. Felizmente que nosotros hace años pudimos sacar la conclusión de que se requiere una sola dosis en la vida. Antes había que vacunarse cada 10 años de manera innecesaria.
Entonces yo creo que este es un punto que es crítico porque ahora la OMS incluso ha recomendado poner la quinta parte intradérmica, porque claro, en este momento hay 28 millones de personas que están recibiendo vacunas en un país africano y se acabó la producción africana del Pasteur del año, pero hay otro país que está al costado que tiene como 100 millones de personas en riesgo de tener fiebre amarilla. Entonces tienen que comenzar a buscarse alternativas de ese tipo basados en que los cambios ecológicos que ha habido con esta población de los monos y de los vectores ha cambiado la historia de eso. Y por último, el Perú, pues que siempre era famoso por tener mucha rabia, se hizo un trabajo notable y el Perú fue un país durante 15 años premiado por no tener rabia canina, cosa que fue un esfuerzo, yo diría, muy bueno de un grupo de veterinarios. La Escuela de Veterinaria de San Marcos era muy preciada en América Latina por varios esfuerzos y uno de ellos era esto. Pero comienza a reconocerse precisamente de que comienza a haber casos de rabia, pero comienza a haber casos de rabia en indígenas de zonas amazónicas. Y entonces la rabia por perros ha comenzado prácticamente a desaparecer, lamentablemente ahora ha reaparecido la rabia canina en el Cusco, y entonces ahora tenemos que existe esto en poblados de manera importante. Lo que sorprende de esta condición es que estas personas, fíjense, ahí viven 2.400 personas, se entrevistaron y más o menos 224 aceptaban haber sido mordidos por vampiros en los últimos meses. O sea, el 10% de la población aceptaba que sí, lo mordían los vampiros, no le preocupaba. Pero claro, porque eso sucede todos los años, pero hay un año que de alguna manera todavía no conseguimos entender ese murciélago que en la grasa del lomo posee el virus de manera durmiente. Resulta que se vuelve, y no sabemos ese fenómeno en ese momento, se vuelve activo y comienza a transmitir la enfermedad y entonces ahora tenemos rabia en muchos sitios de la Amazonía en los últimos años. De nuevo, esta es una situación que todavía no conseguimos entender, que no conseguimos conocer el perfil de esta situación y que lo único que nos señala claramente es que cada vez tenemos que mirar con más respeto la situación de que cómo estas enfermedades que van transmitiéndose de animales a ser humano va a ser notable. Hay muchos modelos que hay, desde el ébola y ahora la cuestión de los virus respiratorios, coronavirus que hay digamos, en la zona de Arabia Saudita, que está produciendo una alta tasa de neumonía, pero una alta tasa de neumonía también en el personal de salud. O sea, ahora ya la mitad de los fallecidos son el personal de salud. Entonces, de nuevo, tenemos que entender de que existen nuevas condiciones que tenemos que mirar, digamos, en globo una situación de una enfermedad para poder tratar de captar mejor su epidemiología, entender sus procesos y poder prevenir mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Gotuso, por su didáctica exposición que nos ha permitido comprender la importancia de un enfoque holístico en el análisis de las muchas entidades de la salud. O sea, no quedarnos solo circunscritos al problema de la salud humana, sino trabajar conjuntamente, como señalaba, con veterinaria, ver lo que pasa con los animales y la importancia de los cambios del ambiente, los cambios climáticos que están modificando ese sistema de vida también en los vectores, y eso nos ha permitido que él nos analice de esa manera, le digo, muy precisa, clara, de una serie de las entidades que son y deben ser preocupación en nuestro país. Nos ha mencionado el problema de malaria, de los aspectos del dengue, chikungunya, Zika, de la leptospirosis, como las espiroquetas nuevas, y la peste que, desgraciadamente, nuestro país es uno de los únicos dentro de la Unión Europea que está, el ántalo, la tonellosis y la fiebre amarilla, y en la situación preocupante de la reaparición de la larva.
Son temas tan importantes que estoy seguro que en la sección de preguntas y respuestas van a motivar al auditorio. Le reiteramos el agradecimiento, Eduardo. Después va a venir la sección de preguntas.